Escándalo internacional en el sector energético. La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que hay empresarios de Estados Unidos bajo investigación ligados al huachicol fiscal. Pero esto no es solo evasión de impuestos. La alerta roja se activa por el posible nexo entre una empresa de Houston, Texas, una compañía en Monterrey y el mismísimo cártel Jalisco Nueva Generación. Hablamos de un esquema de contrabandos sofisticado que le costaría a México hasta 600,000 millones de pesos. ¿Cómo operaba esta red? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos está involucrado? Y la pregunta clave, ¿hasta dónde llega el poder del crimen organizado en la economía legal? Vamos a desglosar esta bomba informativa. Primero el contexto. El huachicol fiscal es el contrabando de combustible que entra a México sin pagar impuestos, declarándolo falsamente como otros productos, como por ejemplo lubricantes. Esto crea una competencia desleal y desangra las finanzas públicas. La confirmación de la presidenta llega tras un informe que señala un modus operandi muy específico. La empresa estadounidense Icon Midstream, con sede en Houston, presuntamente ayudaba a la mexicana Intansa, en Monterrey, a ingresar combustible. La trampa: lo declaraban ante aduanas como lubricantes para evadir miles de millones en impuestos. Sheinbaum fue clara en su mañanera. No se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal, y confirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también tiene sus propias investigaciones. Aquí es donde el conflicto se vuelve explosivo y cumple tu criterio de conflicto humano. El problema no es solo la evasión, es el vínculo criminal. Se presume que la compañía mexicana Intansa está ligada con el cártel Jalisco Nueva Generación. El análisis político y de seguridad es este. Estamos viendo la sofisticación del crimen organizado que pasa de ordeñar ductos, el huachicol tradicional, a utilizar la estructura legal de importación para lavar y traficar. Esto tiene implicaciones enormes en la relación bilateral México-Estados Unidos, porque toca la seguridad nacional de ambos países. Hablemos de la cifra impactante. El secretario de Hacienda reveló que ya hay querellas presentadas ante la Fiscalía General de la República por 16,000 millones de pesos, pero el daño potencial, según las estimaciones, podría ascender a 600,000 millones de pesos por el contrabando de combustible, una cifra que supera el presupuesto de muchos estados de la República. Esta operación muestra el control territorial y económico que el crimen organizado está logrando, utilizando empresas fachada en ambos lados de la frontera. Este caso se conecta directamente con otra noticia que vimos. El SAT y Hacienda están buscando el facturero real. Este escándalo del huachicol fiscal es el ejemplo perfecto de por qué las autoridades fiscales están aumentando la vigilancia y buscando la trazabilidad de cada gota de combustible que entra en el país. Es una guerra de inteligencia financiera. ¿Cómo nos afecta? Este combustible ilegal no paga IEPS ni IVA, lo que permite que se venda en el mercado negro a precios menores. Esto golpea directamente la venta de Pemex de las gasolineras que sí cumplen con la ley. El resultado es un marcador distorsionado y pérdidas millonarias para Pemex. La presidenta Claudia Sheinbaum está utilizando esta revelación para proyectar firmeza contra la corrupción. Su insistencia en que hay un vínculo y la coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestra que este será un tema de alta prioridad en su sexenio: atacar la estructura financiera del crimen organizado y la colusión empresarial. En resumen, el huachicol fiscal se ha convertido en una amenaza de seguridad nacional e internacional, con ramificaciones que llegan hasta las altas esferas empresariales en Estados Unidos y, supuestamente, hasta el cártel Jalisco Nueva Generación en México. La pregunta para ti: ¿es suficiente la coordinación con Estados Unidos para desmantelar estas redes? ¿O crees que el poder de los 600,000 millones de pesos es demasiado grande? ¿Te sorprende que empresas de Estados Unidos estén ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Crees que los 600,000 millones sean una estimación real? ¿El gobierno de Sheinbaum logrará frenar este huachicol de cuello blanco? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te sirvió este análisis, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!